Estamos con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y hoy en Videnza. ¿Qué tal? Bienvenido, Luis Miguel. ¿Cómo estás? No, encantado. ¿Cómo cerramos el año? Yo recuerdo que a inicios de año pensaba, escribí incluso algo al respecto de que a pesar de que no estábamos haciendo las cosas tan bien en términos de gestión, había una luz al final del túnel en términos macroeconómicos para la economía, ¿no? En parte porque veníamos muy mal, salíamos de una recesión, en parte porque se normalizaban las tasas a nivel global, también en Perú, en parte porque un clima más amable, en parte por un montón de cosas, ¿no? Pero ¿cómo ha ido el 2024 en términos generales? Mira, la mejor noticia del año ha sido que la inflación volvió, digamos, donde ha estado por muchos años. Y eso no es imputarle al gobierno, es a un banco central autónomo. Y eso moviliza el 60% del gasto de la gente, porque está muy afectada la capacidad adquisitiva de la familia peruana, y al tener mayor liquidez porque la inflación bajó, eso ha sido la principal noticia económica, digamos, del país. Y uno lo ve porque digamos que empezamos medio flojo y este último trimestre vamos a crecer por encima de 3,5%. Ahora, la cara fea de la economía es que la inversión privada no ha crecido, casi un crecimiento de 1% a lo mucho este año. Entonces, y la inversión es lo que crea trabajo. Entonces ahí tenemos como que una deuda pendiente. Y obviamente las cosas que tú has dicho, ya el agro crece porque ya tenemos mejor clima, los gobiernos regionales y locales han aprendido a gastar, hay un boom de inversión pública que a veces a mí me preocupa porque no necesariamente eso es bueno. Pero creo que estamos mejor de lo que estábamos ciertamente en el pasado, pero hay algunas interrogantes respecto al año que empieza, ¿no? El 25, tanto internas como externas. Claro, a ver, para traducirlo al lenguaje más sencillo es cuando la inflación baja porque el BCR la controla, ojo Kenzo Caspi, eso háblelo, el BCR controla la inflación, eso es mérito de Julio Velarde porque el otro día estaban cuestionando su tarea, pero bueno, baja la inflación, la gente tiene más capacidad de gasto, entonces empieza a girar un poco la economía por el lado del comercio, entiendo. Es decir, del comercio, de los servicios. Del comercio y servicios. Tiene más plata disponible para, digamos, y el costo de vida baja. Ok. Capaz no todos lo sientan porque ahora justo conversaba en una entrevista con Juliaca y me dicen, ustedes los economistas dicen que la inflación baja pero no se siente, y es verdad porque hay mucha especulación, etcétera, pero eso ha sido lo más importante y uno lo ve, esta campaña navideña va a ser mucho más exitosa que otras campañas porque tienes más plata en el bolsillo. Ajá. Y a la par los salarios han comenzado a incrementar poco, no mucho, pero ha comenzado a incrementar. Antes caían. Ya, ¿y por qué eso no enciende la inversión? Es decir, si yo empresario tengo un comercio y veo que la gente está comprando más, ¿no debería planificar 6 meses adelante y empezar a invertir para esa demanda que se viene? Es que tú lo has dicho, 6 meses en el Perú es muy largo plazo. Okay. Entonces, claro, ¿por qué la inversión no crece a tasas más altas? Yo diría por 2 motivos. Uno es que hay una gran incertidumbre respecto al futuro. Entonces, política, las reglas del juego, digamos, cambian mucho, las autoridades rotan mucho, por un lado, y estamos inmersos en una crisis de inseguridad, tanto personal como jurídica. En lo personal, la criminalidad está pasando una factura muy grande, no solamente a los grandes negocios, sino a toda la economía popular. Nosotros acabamos de culminar una encuesta en Lima, tratando de costear cuánto le cuesta a los pequeños negocios con puerta a la calle la extorsión, y es un montón de recursos. Entonces tienes eso y tienes la seguridad jurídica porque el Estado, no todo el Estado, pero mucho se ha dedicado a incumplir contratos y eso ha generado pues laudos, sentencias que estamos perdiendo. Y esa noción de ser un país creíble que cumple sus compromisos se está diluyendo mucho. Entonces, tú no inviertes si no tienes estabilidad y no tienes seguridad. Y eso es lo que tengo. Señor Castillo, una consulta. ¿Y eso correspondiente a lo que usted indica de uno no invierte si no hay seguridad jurídica, si no hay estabilidad política, entiendo también, y si no hay un tema de seguridad personal a nivel los temas criminales que estamos observando, nos ven como una situación de que este 2025, de cara también a que va a haber ya prontamente las elecciones, este crecimiento decrezca, se mantenga o de pronto no tenga ningún tipo de... Porque la impresión que me da es
pareciera que todo viene en una situación complicada, pero cuando salen los números a nivel de economía, pareciera que todo está mejorando. ¿Por qué ese matiz? ¿Por qué ocurre ese contraste? A ver, está mejorando, pero claro, uno crece a 3% Sí. y es la mitad de lo que podríamos crecer, Ya. literalmente. O sea, podríamos crecer 6% con el precio del cobre donde está y en general la cantidad de proyectos que hay. Claro. El problema está en que a lo que mencionaba anteriormente, tú tienes dos cuestiones que van a frenar el crecimiento potencialmente a partir de la segunda mitad del 25. ¿Ya? Uno es que tienes ya se convocan elecciones y eso obviamente ante los 60 candidatos que podríamos tener, la fragmentación, te lo piensas más de una vez, digamos, si vas a poner capital. Sí. Y lo segundo es que tenemos un señor que va a comenzar a gobernar en Estados Unidos y que ha prometido subir aranceles, encarecer el comercio, y eso puede significar un bajón en el crecimiento del mundo, Sí. baja el crecimiento del mundo, baja la demanda de nuestras exportaciones, baja el precio del cobre y eso nos afecta. Entonces, tanto por la fuente interna de la incertidumbre típica de cualquier año preelectoral, Sí. como este cambio de régimen en el país más importante del mundo. Y eso afecta a la China y nos afecta a nosotros. Que es por un tema del proteccionismo que va a ser bandera de los Estados Unidos a partir de la elección de Trump, ¿no? Así es, y es curioso porque Trump, yo estuve ahora en Estados Unidos en una encerrona con una serie de gurús económicos y decían, Trump se hizo elegir por una plataforma antiinflacionaria, pero lo que está haciendo es absolutamente lo contrario, porque uno va a expulsar a no sé cuántos millones de trabajadores indocumentados. Ajá. Entonces el costo de la mano de obra va a subir, Sí. inflacionario. Va a haber menos gente. Va a aumentar aranceles, que es una exportación, es un impuesto a la exportación. ¿Eso qué significa? A la importación, ¿eso qué significa? Todo va a subir de precio. Y está gastando más de la cuenta. Un paréntesis chiquitito. ¿Ese aumento de aranceles también podría darse, por ejemplo, para las frutas y verduras que le mandamos a Estados Unidos? ¿Podrían los agroexportadores que están teniendo un buen año, digamos un mejor año, decir, oye, el 2025 nos van a subir los ¿Verse aranceles? afectados por eso? Sí. A ver, ya Trump lo hizo, ojo, no para todos los bienes. En su primer gobierno él subió aranceles para cierto tipo de productos, pero claro, por supuesto. Y creo que lo que pasa es que Trump ve la cosa un poco rara. Él quiere comercio justo. ¿Y qué significa comercio justo? De que yo tenga superávit comercial y tú déficit comercial. Lo veo como, claro, una suma, claro. como una suma cero, lo cual es medio absurdo. Entonces, pero no tan podría absurdo. afectar nuestro acuerdo, podría afectar en tanto se vulnere nuestro acuerdo comercial que Claro. está vigente. Pero no tan absurdo, porque sí es verdad que competir con China en términos de comercio exterior es bien difícil. Los chinos entran a tu mercado con precios incompetitivos a veces. Señor Casillas, básicamente esa es la razón por la cual Trump llega ahora al poder y es eminentemente proteccionista a partir, por ejemplo, de lo que ocurría con México, que China creó empresas ahí para, digamos, que no les suban los aranceles a ellos. Y meter sus O sea, productos Claro. hay, digamos, El básicamente nearshoring. es una previsión por lo que China puede hacer, ¿no? Que generaría un efecto rebote en países como los nuestros. Pero lo que está haciendo es lo que se decía en América Latina, que es la sustitución de importaciones, pones barreras altas, proteges a tu industria nacional y puede que protejas algunas industrias, pero finalmente el consumidor paga un precio más alto Que es y el una que se menor ve. calidad. Y esto lo hemos vivido acá en el Perú, en América Latina. Y es un fenómeno global, de que ahora los países están mucho más mirándose hacia adentro. Sí. Hay una desglobalización en curso y eso afecta a un país que ha apostado por insertarse en el comercio Es- internacional, etcétera. Y, señor Casillas, básicamente justo conversábamos en alguna ocasión con Paolo y Farid Cajat también nos lo comentaba. Pasamos de la discusión de antaño de derecha-izquierda a soberanistas globalistas, ¿no? Básicamente es, como indica usted, hay una tendencia a que los países miren más hacia adentro que hacia afuera a nivel, digamos, de globalización que entienden Estados Unidos era uno de los principales propulsores. Así es, y sobre todo los gobiernos republicanos. Claro, porque claro, que lo son cual es- aislacionistas, Lo cual ¿no? es una paradoja total Sí. de que tengas un gobierno republicano, entre comillas, haciendo ese tipo de políticas y al final los países que se cierran Sí. les va menos, les va peor. Los países más exitosos del mundo, los asiáticos, son países muy abiertos. Pero ahí sí yo tengo una tingencia, ¿no? A ver. Porque es muy fácil ser abierto cuando yo puedo, como China, devaluar mi moneda constantemente, hacer mis exportaciones más baratas, Pero no todo más es China, competitivas. ¿no? No todo es China, ¿no? Y O mi sea, mano de obra es barata, ¿no? Es difícil para un país como el Perú, para un gamarrero, por ejemplo, que produce polos, competir con un polo que viene de China sin quebrar. Entonces, Claro. ahí sí
Yo estoy de acuerdo en que el libre comercio tiende a ser lo mejor para los países, pero hay ciertas cosas en las que tú tienes que decir, bueno, de repente protejo esta industria porque da un montón de chamba. Claro, pero una cosa es dumping, que es lo que eso está penado, digamos, y eso es abusar de tu posición y dumping, y hay está Indecopi, hay entidades que regulan eso. Y otra cosa es decirte que te voy a poner un impuesto, Sí. Y eso es muy distinto, ¿no? En todo caso, yo creo que eso nos podría afectar. Y ahí habría que ver cuánto es retórica y cuánto efectivamente hace, porque él también amenaza. Yo también fui embajador en Estados Unidos en el pasado, y justo en la transición también de Obama a Trump la vez pasada, y mucho es, digamos, te pongo la metralleta acá, ven y negocia conmigo. Claro. Y es muy transaccional, Claro, lo que ocurre en ese país. Y eso, digamos, tiene una implicancia clara en todo el mundo, y nuestro país no es ajeno a eso, ¿no? Si me permiten regresar un ratito al tema del crecimiento, las previsiones de crecimiento del próximo año. Usted comentaba muchísimo que esto se está sosteniendo en el precio del cobre, que se está sosteniendo en la inversión privada, pero mi pregunta es, ¿qué rol está teniendo o cuánto ha pesado la inversión pública en los últimos años, y cuánto podría llegar a pesar, o qué es lo que podría hacer el gobierno si es que tuviera esto en la cabeza para digamos, levantar un poquito más ese porcentaje de crecimiento? Mira, de la inversión total, la inversión pública es más o menos un 20% y 80% es privado. Entonces ya de por sí puede hacer poco. Claro. Y tenemos este año, digamos, un récord de inversión pública, pero la inversión pública nuestra es poco rara, porque tú dices gastaste, pero gastaste y al día siguiente se paraliza la obra o digamos no acaba de concluirse. Tenemos una cantidad de obras inconclusas, paralizadas, problema de gestión severo. Eso ha ayudado ciertamente a que la economía crezca este año. Pero eso es finito. Acá finalmente lo que emplea es el sector privado, desde el pequeño hasta el grandote. Entonces, y eso está frenado. El gasto público, y si vemos como ejemplo lo que ha ocurrido en el Congreso recientemente con la aprobación del presupuesto, se han vuelto medios locos porque han comenzado, y no está cuantificado, a dictar incrementos salariales. Algo que yo veía el otro día es que en mi época, hace más de 10 años, el presupuesto del Congreso era 500 millones de soles, ahora es 1.500, se ha triplicado. Y principalmente era pago de salarios, de sueldos o de otros servicios, etcétera, de otra índole. Pero ese es un tema que efectivamente está ocurriendo porque estamos haciendo mucho más rígido el presupuesto del país en salarios. Claro. Y eso no reditúa en mejoras en que la gente se sienta bien atendida en hospitales o etcétera, o la inseguridad, porque también otro presupuesto que se ha triplicado es el de seguridad interna, de 5.000 a 15.000, y no vemos que la seguridad interna esté mejorando, ¿no? Es una nueva forma de hacer la maquinita de antes. Antes se decía que yo, como presidente, decía aumento de sueldos y salarios para el sector público, y la gente tenía más poder adquisitivo y la gente estaba feliz, ¿no? Ahora 3/4 partes de lo mismo. Pero es una ficción, ficticio, es una ficción de los políticos que ahora dicen, no, el presupuesto históricamente más alto. Eso lo que incentiva es que los contratistas que están ahí esperando, digamos, salivando por los contratos que pueden, digamos, tener, genera pues un incentivo perverso. Claro. Y peor de todo es que la gente se entusiasma y dice, viene la obra, vaya a ojalá, y no pasa nada. Claro. Entonces yo creo que eso, en lugar de ayudar, puede perjudicar, digamos, por los problemas de gestión que hay y de corrupción, que creo que está peor que antes. Entonces, creo que ir por la parte pública no es lo ideal, y lo que tenemos, que uno de los principales legados de este gobierno es que está deteriorando un activo, una fortaleza, que era el manejo disciplinado de las cuentas públicas. Yo he escuchado, digamos, yo nunca he visto la figura del MEF, y me da pena decir eso, tan devaluada, con un ministro que no sabe ponerla, digamos, hasta acá nomás, y que de contención, nada, nulo. Y pasan por encima de su cabeza, y eso ha degradado toda la tecnocracia que sirve al Estado, que es muy importante. No será perfecta, pero ciertamente ha sido una contención a la angurria de los políticos y a veces a los proyectos de los políticos irresponsables, y no hay adulto, digamos, no hay adulto en la casa del Ejecutivo. Señor García, una consulta. Justo usted comentaba que, por ejemplo, ha habido un crecimiento, pero ese crecimiento no se da en proporción a lo que debió darse. O sea, podríamos hablar de la mitad. O sea, debió ser 6, fue 3.
con todo esto que se ha conversado respecto a lo que pasa afuera, a lo que pasaría adentro a nivel de inestabilidad política, ¿se avisora que algo más reducido? Sí. Mira, la previsión del Fondo Monetario Internacional, así que ahí no hay política, se supone interna, es más o menos de 2,6%. O sea, va a haber un decrecimiento. Va a haber un decrecimiento. Ahora, nosotros los economistas en las proyecciones tendemos a pifiarlas recurrentemente, entonces puede haber ahí un problema. Pero creo que no hay nadie, excepto el gobierno, que piense que podemos crecer más el año entrante. Todos tienen el consenso, es que vamos a crecer menos, y obviamente si creces menos, el ritmo de reducción de pobreza es menor y la generación de empleo es menor. Entonces podemos volver a sentir que recuperamos y fácate, de vuelta a retroceder. Un ratito genial. Y eso, señor García, hace que, por ejemplo, ¿no? Uno ve la noticia, 2025 hemos crecido el 3% y de pronto piensa así, como hay crecimiento, vamos a seguir paso a paso, y en realidad, interpretándolo tal y como usted lo indica, más bien la visión a futuro es, hemos crecido menos de lo que debimos crecer, y de cara a lo que se viene probablemente crezcamos o descrezcamos un poquito más, ¿no? Es una visión algo, no sé, un poco decepcionante de cara a cómo debiéramos abordar las cosas a nivel económico y cómo las estamos teniendo. Porque ¿no? eso introduce triunfalismo. Piensas que ya estás, y complacencia. Entonces piensas que ya la hiciste y estás lejos de estar a donde podrías estar, porque el Perú, digamos, y lo hemos visto, ¿no? Con toda la bulla del puerto de Chancay y con todas las inversiones que hay, el aeropuerto nuevo que se está triplicando, no hay cómo entrar, pero hay un aeropuerto nuevo que va a aumentar la capacidad de atención y la cantidad de inversiones y proyectos de todo tipo. El Perú debe estar volando. Claro, uno pensaría que es así, pero más allá de que hay gente que siente que no les rebota a ellos este crecimiento, incluso a través de los números ve que no es tal el crecimiento que se proyecta, ¿no? Y esa es la frustración, porque tenemos una economía relativamente sana. Si uno la compara pues, con países como Bolivia, Argentina, en general acá, digamos, la estructura, el fundamento de la economía peruana es sana. La macro, con todo, es sana. Acá no se ha apelado a cerrar barreras, proteccionismos, felizmente, en mi criterio. Y tenemos un marco institucional que te permite más o menos dar garantías y seguridad, que se ha venido reduciendo, pero eso te da, digamos, una ventaja frente a otros países. Mira Ecuador. Ecuador tiene problemas ahorita de racionamiento eléctrico, que está pasando una factura tremenda. ¿Hace cuánto no tenemos apagones acá? O Bolivia, que no tiene ya no tiene dólares y está, digamos, al borde del colapso. O países más grandes, sin hablar de la Argentina, Colombia, que es un país que se parece mucho a nosotros y perdió un poco la brújula en el manejo de las cuentas fiscales, perdió el grado de inversión. Y ahora es un país que digamos, financiarse es mucho más caro y que crece mucho menos y que tiene, digamos, entonces no queremos caer a esa situación. Estamos mejor que esos países, pero no hemos por sentado lo que hemos avanzado, porque fácilmente se puede retroceder. O sea, no significa lo que muchas veces se habla del piloto automático. Si lo dejamos en piloto automático creyendo que esta proporción es a la subida, en realidad no es tal, ¿no? Así es, así es. Y hay una consulta, perdóname, chiquitita y desde la absoluta ignorancia. ¿Cuánto mueve la aguja este proyecto de infraestructura que es Chancay? ¿Cuánto mueve la aguja lo que podría ser Marcona? O sea, mueve la aguja, pero a futuro, porque, a ver, el puerto recién empezado, pero como toda buena infraestructura, digamos, importante, y esta es sumamente importante, si tú no tienes... Ahí la promesa es que tú puedas unir centros de producción, no solamente en el país, sino en el mercado brasileño, a través del cabotaje de países vecinos. No hay penetración. No hay forma de llegar al puerto. Entonces, con la congestión, yo no me imagino la Panamericana Norte cómo va a ser, no hay carretera central. Entonces, es una promesa que si nos ponemos las pilas y se invierte en esa conectividad, se puede aprovechar de esa reducción de 20% de los costos de exportación al Asia. Porque ya no vas por Canal de Panamá, sino directo. Eso te ahorra días y es un montonón de plata. Entonces, eso es una promesa a futuro. Ahora vamos a ver que va a haber mucha actividad, digamos, en torno al puerto de Chancay. Y ha activado pues una especie de, ahora los gringos quieren meterse a Corillo, y hay como que una actividad, lo cual es bueno porque nos posiciona, pero creo que hay que ser muy realista que eso va a dar frutos en tanto sepamos crear las condiciones de conectividad y que no colapse pues la ciudad de Chancay siendo un caos, ¿no? Claro, yo el otro día me decían pequeño paréntesis, me decían que en el Callao no estaban tan preocupados por Chancay porque
incluso dudan de que Chancay tenga la demanda suficiente, ¿no? Porque toda la agroexportación sale por Paita, todos los minerales salen por Matarani y todo el comercio de Lima sale por el Callao. Así en grandes rasgos. Y me decía, ¿qué va a salir por Chancay? ¿Qué va a entrar por Chancay? Y hay una sola frecuencia un día a la semana a China, ¿no? Claro, decía, Pablo, es que la apuesta no es el mercado peruano. Claro, es para los chinos, región. En su visión estratégica, es de verdad el mercado brasileño. Claro. Porque es eso, pero tenemos que asegurar que obviamente haya las condiciones para... Es que el tren me parece que sería un elefante blanco, pero tú tienes transporte multimodal, bueno, si se invirtió en las interoceánicas, bueno, hay que darle algún tipo de uso. De acuerdo. Y eso sí puede ayudar, pero yo no veo que eso vaya a mover la aguja, digamos, en 2 o 3 años. Okay. A lo mejor en 5 años ya tienes una locomotora importante y puede ser un proyecto que transforme en el norte del país y todo el país, ¿no? Pero yo creo que no ha habido mucha bulla. Ha habido mucha bulla, pero sí la promesa es real. Pero es posible también que se convierta en un elefante blanco si es que no se generan las condiciones, como dice usted, de construir una buena carretera que nos lleve al otro lado. Yo creo que se genera porque lo mismo pasó en el Puerto del Callao. El Puerto del Callao duplicaste la capacidad, pero veías las colas de camiones que no podían entrar. Y eventualmente se invirtió en el acceso al puerto. Entonces lo mismo va a pasar, digamos, quizás a las patadas con Chancay, el aeropuerto de Lima, ¿no? Que han tenido que postergar, digamos, la inauguración. Yo recogí a mi hija anoche que llegaba a pasar las fiestas y le dije, esa es la puerta de entrada del aeropuerto. Y me dice, esa es la puerta, sí, pues no hay puerta de entrada. No. En 2 años no va a haber un acceso normal a la principal infraestructura que triplica la capacidad. Entonces, nuevamente, son todas oportunidades que pueden ciertamente ayudar a movilizar el comercio, la inversión, generar puestos de trabajo, en tanto completemos la tarea. Pero acabamos el 80% y dejamos un 20%, digamos, pendiente, y ese 20% es clave. Y así es muchas cosas en el país, lamentablemente. Entonces, y no aprendemos, ¿no? Porque uno diría ya si te pasó una vez, ya no lo vuelves a hacer, pero somos como medios, no aprendemos la lección, ¿no? Señor Antes de ir con los superchats, antes de que se me vaya esa pregunta, porque justo habló de eso, entonces en la pelea, entre comillas, pelea entre José Arista y Alonso Segura, usted está con Alonso Segura y le quería preguntar por qué. A ver, yo creo que el ministro... como dice acá, el que se pica pierde. Por ahí leí, digamos, y es cierto. Porque, a ver, en mi época, de hecho, y Alonso era mi jefe de gabinete en el MEF, creamos el Consejo Fiscal. ¿Y el Consejo Fiscal qué cosa es? Es un contrapeso técnico para que el MEF, digamos, tenga incluso alguien que le pueda decir cosas y pueda enderezar, pueda jugar en pared con el MEF en cosas que pueden ser impopulares, pero me lo dice el Consejo Fiscal. Ese rol antes lo ejercía el Banco Central. Entonces, en lugar de tomar la crítica constructiva y decir, oye, trabajemos juntos, ayúdame, lo que hace es insultar a Alonso Segura, Contreras insultó a Carlos Oliva. Entonces, si la mejor defensa, digamos, es atacar a quien te está diciendo, oye, no hagas esto, no le extiendas la línea a Porky porque vas a que, digamos, es irresponsable, no, digamos, maneja bien las cosas. Y tu respuesta es un inepto, no sabe nada, y miente, porque incluso la regla fiscal él ha podido cambiar. Él la cambió, pero digamos, dándose un poquito más de margen. Entonces yo creo que es un ministro que carece de credibilidad. Y me da pena decir eso porque yo sé las presiones que es estar en ese puesto. Eso le iba a preguntar, ¿no? Porque lo que yo veo es un ministro que no ha podido con la política, que la política se lo ha comido. La política es parte de su labor. Pero no ha querido tampoco, porque tú puedes tener minoría en el Congreso, pero tú peleas tus fueros. Tú vas y te peleas y logras suficiente apoyo para hacer una demanda de inconstitucionalidad en el TC, cosa que este ministro no hace. O sea, peleas y eso te ayuda a que la línea, digamos, histórica del MEF se mantenga hasta que venga pues un mejor presidente con apoyo político y no se devalúe esa credibilidad que es tan importante. Es el ministro más importante en el sentido de la credibilidad para que la gente invierta. O sea, no es como el ministro de Agricultura que dice cualquier cosa, nadie lo escucha. Al ministro de Economía pobre ministro, digamos, de Agricultura. mi colega dice cualquier cosa. Digo, cualquier huevada.
Sí, ahí no, poco políticamente es correcto, pero un ministro No X suscribes. sectorial Claro. dice, no es lo mismo, porque Claro. finalmente lo están escuchando adentro y afuera. Entonces a mí me da pena porque el mismo equipo que trabaja con Arista fue el que trabajó conmigo hace 10 años y es la misma gente que está ahí persistiendo, y si no tienes un líder que le ponga pues el freno a las cosas, está complicado. Señor García, tenemos justo un super chat. El programa es interactivo, la gente Preguntas nos del está público. escuchando y quiere y hace la siguiente pregunta. ¿Es factible que se aumente el sueldo básico? Porque dijeron que lo iban a aumentar antes de fin de año, Sí. ya no creo que llegue. Digamos, entendiendo que haya habido un crecimiento mediano, ¿cabría Mira. la posibilidad de que haya un incremento en el sueldo básico? El sueldo mínimo. Sí, el sueldo mínimo. Mira, si uno aplica, va a sonar un poquito, digamos, anticlimático lo que Ajá. voy a decir, pero si tú aplicaras exactamente la fórmula de inflación más productividad laboral, ¿Ya? deberías reducir el salario mínimo. Que es el discurso del BCR. el discurso del Pero es que BCR. no, pero un papel, es que una mesa en un papel. 126. Claro, pero eso es inviable. Sí. Lo que tú haces es que estás creando tú generas una presión de aumentos y incentivas a que muchas empresas que no pueden pagar por planilla o no pueden pagar eso simplemente se vayan a la informalidad. Pones la valla mucho más alta al cumplimiento de la legislación laboral. Sí. Y afecta a ciertos sectores puntualmente. Hay sectores que están indexados al salario mínimo. Y lo que tú haces es que a la pesada carga laboral que tenemos, legislación laboral, le añades pues un elemento más y no favoreces a la masa. Tú creas, digamos, una ficción nuevamente de que el gobierno va a subir el salario mínimo y todo el mundo feliz. Sí. Y eso no es así. Se ha subido el salario mínimo por razones políticas principalmente a lo largo de todos los años, y eso más bien lo que hace es que va a precarizar el trabajo, y es nuevamente como Trump, que se promete algo y va a ser al revés. La presidenta cree que decretando salarios mínimos va a mejorar el bienestar y su aprobación, y Claro. está fuera de foco, porque no va a ocurrir exactamente lo contrario. Genera una expectativa que no se cumple y es una especie de boomerang que va en Sí. contra. ¿Pero ¿Cuántas veces se subió el salario mínimo en el gobierno de Antumale? Dos veces. Pero entonces es una cosa que se tiene que hacer. En 5 años crecíamos a 6%, Sí. y la productividad laboral crecía. Entonces no es por defenderme ni nada, es una decisión política finalmente, Claro. que hacen los gobernantes, y claro, y todos, claro, tú rajas, y en tu época igual permitiste eso. Ajá. Las condiciones eran distintas en ese momento, pero acá lo importante es, si tú no solamente te fijas en el mínimo, sino en subir todo el salario de todo el mercado, eso va a jalarte el mínimo, normalmente. ¿Y cómo subes el salario de todo el mercado? Es siendo más productivo. ¿Cómo es más productivo? Mejorando la educación, la empleabilidad, cosas que finalmente no se abordan porque no ves resultados en el corto plazo. Una coyuntural que tenía el público es si es que es económicamente aconsejable, decía el comentario. Yo no sé si ese sea el verbo correcto, pero digamos, si es económico, ¿cómo se ve económicamente el hecho de que pueda ser vacada Dina Boluarte? Que es algo que se habla y se habla y se habla constantemente. De cara a que también ya se vienen las elecciones y justo se decía Claro. que la inestabilidad política podría incluso no ayudar al crecimiento. Pero siendo que su gobierno igual no está haciendo aumentar la inversión, ¿no? Es que son 18 meses, ¿no? Si fuese ya estamos a la puerta de la esquina. Mira, yo les voy a contar con toda sinceridad. Cuando entró Dina dije, nos libramos del Castillo, ya, por lo menos alguien menos, digamos, incompetente para el puesto de trabajo, para el puesto tan importante que tiene. Y muchos, la comunidad empresarial, de hecho, respiró, digamos, aliviada. Pero ahora ya la encuesta del CAE, famosa esta, muestra que el empresariado no la quiere porque no se toman decisiones. Y claro, estás dispuesto a tragarte el sapo de la incertidumbre electoral con 60 candidatos o con un cuchumil candidatos, pero un gobierno que no hace, y un gobierno que baja la cabeza a todo lo que dice el poder político en el Congreso. Ajá. Es algo que yo creo que es nocivo para el país. Yo no soy partidario de la inestabilidad, pero sí, si tenemos que pasar, digamos, el trance, mira, pasémoslo. O sea, traducción. Traducción. Yo no soy a favor de la vacancia, Ya, pero se debería. si es que esta señora sigue como está y nos pone a todos en compás de espera y flotando, mira, yo lo pensaría dos veces, y estoy revisando mi opinión de decir, no, qué bueno, que siga, que acabe el mandato, y ahora ojalá que tengamos mejores elecciones. Y mi temor es que
la elección también nos puede repetir el plato del 21. Entonces tenemos pues, mini candidatos, ninguno tiene capacidad de propuesta y podemos tener dos marcianos nuevamente compitiendo para la presidencia y reeditar la misma cuestión que tuvimos hace 5 años, ¿no? Y ese es mi temor más grande y lo que me hace pensar que al margen de cuándo sea la elección, sea antes o se vaya esta señora, en tanto no abordemos este tema de la falta de cohesión y que todos son personas que buscan ingresar al poder para lucrarse el poder o no servir los intereses de la colectividad, me preocupa muchísimo. Y no hay país que tenga pues más de 30, 40 partidos que están en la lid. Eso no existe en ninguna parte del mundo. De acuerdo. Una consulta al respecto. Justo mencionaba usted que el sector empresarial que respiró aliviado una vez se retiró, Castillo se puso en la situación del fallido golpe de Estado, entró Dina, se respiró aliviado el ingreso de Dina. ¿Existe, de lo que usted puede percibir o conocer, una intención en grupo del sector empresarial porque Dina sea vacada? No, yo creo que no. ¿Pero por Castillo sí existía? No, es que no son comparables porque Castillo iba a una destrucción deliberada de toda la institucionalidad en el país. Acá es por default, acá no sabe hacer nada y está acabando, debilitando todo. Pero partes de lo mismo. Pero claro, son matices al final, ¿no? Pero en ambos el Congreso como elemento lo que pasa que creo principal. A mí me parece que lo más perjudicial que tenemos ahora es el Congreso, y ustedes lo mencionaban, la politización del Tribunal Constitucional. Claro. Es una cosa impresionante, porque antes era el juicio de cuando habían controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo, el TC aplicaba bien la Constitución, y ahora tenemos un TC que le da iniciativa de gasto al Congreso y que saca cada sentencia. Es el brazo judicial o jurídico del Congreso hoy en día. Mira, lamentablemente yo creo que hay buenos, magistrados ahí, no todos, pero yo creo que se ha perdido esta noción de la importancia que tiene un tribunal de esa envergadura, claro, que es absolutamente clave. Y ahora, será el Senado, ojalá que lo sea también, pero lo que tenemos ahora es que todas las decisiones jurídicas en nuestro país se han politizado. Sí. Y eso, añade esa prima de riesgo que hace que la inversión se retraiga. Que es básicamente por el tema del Congreso, ¿no? El Congreso hoy en día se ha erigido como el equilibrio de poderes ya no es tal, ¿no? El Congreso está prácticamente por encima de los otros poderes. Correcto, y por eso todos los indicadores que miden cuán sana está nuestra democracia nos ponen que estamos así en caída libre, ¿no? Y acá Joseph Chambilla y Miguel Orellana ambos hacen la misma pregunta, me parece bien válida. ¿Qué medidas tomó Castillo contra la inversión privada al final? ¿O era solo especulación de los sectores empresariales? Porque al final Castillo terminó siendo un gran bluff, ¿no? Dijo que iba a hacer un montón de revoluciones y no hizo ninguna. Y se mantuvo. Pero lo que pasa es que nuevamente, y tú lo has dicho, Pablo, cuando uno invierte es en base a lo que percibe. Entonces, si tú percibes que te van a nacionalizar, que te van a poner controles de precio, que hay gente inepta manejando cosas, o te van a pedir sobornos o lo que fuese, tú simplemente te paralizas y te ahuyentas. ¿Hubo una sobrereacción? Sí, hubo una sobrereacción al comienzo, porque no sabíamos el comunismo. Yo me acuerdo los letreros, ¿no? Al comunismo en la elección, una cosa, muy compleja. Sí. Fue total ineptitud lo que tuvimos. No se cumplieron los peores presagios, pero nuevamente se actúa en base a lo que tú esperas que va a ocurrir. Claro, pero si hablamos de eso, el gobierno que usted asumió como ministro tenía la misma expectativa. La gente decía que hoy iba a nacionalizar todo, que iba a cerrar el comercio al exterior, etcétera. No era más o menos lo mismo. Tampoco ocurrió. No ocurrió. Pero se esperaba lo mismo, ¿no? Era el mismo problema con el que había que lidiar. Era. Y hubo una narrativa similar por parte incluso también de medios de difusión masiva. Claro. Pero luego se puso su polo blanco. Claro. Es verdad, Ollanta moderó antes, bastante antes. Y moderó porque se dio cuenta de que de otra manera no podía ganar. Pero, y yendo un poco también a esto de la articulación que tiene que haber entre economía y política, hay mucho descontento entre la gente porque por supuesto sienten que no tienen plata, sienten que están vicios y que nunca es momento de aumentar el sueldo mínimo, aunque como usted ha explicado hay otros factores en juego, pero miran todo el tiempo a los funcionarios públicos aumentarse los sueldos, a los congresistas subirse los beneficios. Entonces esto podría generar reacciones populares peligrosas. Eso
yo sé que usted lo mira desde la economía, pero ¿no puede eso también generar un factor de riesgo para la inversión? Sí, por supuesto. Todo esto, obviamente que hace que los inversionistas, digamos, no son locos. Ellos ven otros países donde tienes un poquito más de previsibilidad de lo que va a ocurrir y te vas a otro lado. Entonces, claro, o sea, toda esta temática es que todo se ha enrarecido. Todo se ha enrarecido y no tienes mucha capacidad de prever el futuro. Entonces, y estas medidas que se toman tienden a alienar más a la población y a decir, oye, ¿por qué yo sí y yo no? Claro. Por lo menos ya, que me den un salario mínimo ficticio y con eso voy a sentirme mejor psicológicamente. Pero el salario mínimo no le llega ni siquiera al 10% de la PEA. Es verdad, eso es cierto. Entonces, nada, yo creo que para no acabar, digamos, en un tono tan lúgubre, a ver, hay que tratar de ver el vaso medio lleno. O sea, comparado con otros países estamos mucho mejor y tenemos esta capacidad de rebote, y nada fundamental ha sido dañado, pero sí estamos en proceso de deteriorar toda la institucionalidad, claro, que efectivamente es el gran desafío que tenemos hacia adelante. Yo no quería acabar, nos quedan 5 minutitos de entrevista, pero hay una pregunta que siempre que hablamos de esto funciona en redes y creo que la gente se pregunta. Bolivia está colapsando, desmoronándose, ¿no? Es la consecuencia de las políticas económicas que implementó el MAS hace 15 años. Ponerle precio al dólar, que no varía el precio del dólar, coto a las exportaciones, etc. ¿Nos va a afectar en alguna medida el colapso de Bolivia? Es nuestro vecino, todo el sur comercia con Bolivia de alguna manera. ¿Hay algo que podamos decirle a la gente, oigan, estén atentos a esto? La migración boliviana, tenemos cada vez más migrantes bolivianos que están entrando y entrando. Cuando hay crisis económicas eso expulsa a la gente. Ajá. Y la frontera es bastante porosa entre Bolivia y Puno. Y yo veo cantidad de bolivianos que siguen entrando de Arequipa al sur y eso puede, digamos, gestar, digamos, mucha más presión y sí es un problema serio, y no trivial, ¿no? Entonces sí me preocupa la situación de Bolivia y la de los países vecinos. Brasil también está entrando nuevamente en una crisis, cuando está más o menos tranquila, hay una nueva crisis de expectativas en ese país. Y lo peor de todo es que cuando hay crisis uno no las anticipa y te viene algo y te tumba. Entonces hay que ser mucho más cauto, mucho más responsable manejando las cosas y no pensar que estamos en una burbuja. Lo que ocurre en Estados Unidos y en Bolivia nos afecta de manera distinta. Una pregunta, señor García, justo también otro seguidor, Leonardo CH, dice que lo vimos ayer. Dice, ¿por qué en Argentina sí se están arriesgando con un solo año de gobierno? Y haciendo el match con la pregunta, justo veía que Argentina sí ha tenido un decrecimiento, pero se habla que de parte del gobierno de Milei las cosas van mejor. Mi pregunta es, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve lo que supone? Y justamente se comentaba, por ejemplo, que el tema del MEF es sumamente importante y estamos ante un presidente en Argentina que siempre habla desde la economía, incluso antes de ser presidente, siempre fue su elemento bandera. ¿Cómo lo ve usted en cuanto al ejercicio de su función? Yo creo que ha logrado más de lo que se anticipaba, ¿ya? Pero para poner las cosas relativas, la inflación de un mes de Argentina hoy en día es nuestra inflación anual. Ya. Todavía tiene un trecho por recorrer. Claro. Pero antes estaban en hiperinflación, ya se podía decir que estaban en hiperinflación. Por supuesto. Entonces, si el Perú acaba en una inflación este año de 2,3, 2,4 anual, en Argentina todavía está casi bajando de triple dígito a doble dígito. Y eso es, digamos, y se ha empobrecido mucho a raíz de eso. Yo creo que se está haciendo lo correcto y está repitiendo más o menos la receta estándar, pero todavía queda mucho pan por rebanar y decir que ya Milei es el referente, claro. Yo creo que queda todavía, digamos, para mí no es un referente. Correcto. De 3 medidas concretas que usted diría que el gobierno tendría que tomar si quisiera darle la vuelta a esto en términos económicos, 3 cositas que debería. Emito estos 3 decretos y puedo cambiar en algo para bien la cosa. Está medio difícil, pero a ver, una es que yo creo que hay una gran parálisis en la toma de decisiones de funcionarios públicos por excesos de la Contraloría. Sí. Entonces, eso paraliza la toma de decisiones. Sí. 1. 2, tú tienes a municipalidades abusivas que le imponen
coimas, sobornos para extender licencias de funcionamiento, sobre pretexto de la autonomía municipal, y al final la verdad que es una excusa para extorsionar también muchos municipios del país. Y lo tercero es que yo trataría de recuperar un poco la esencia de los técnicos que, claro, no son la panacea, ni mucho menos, pero cuando tenían un peso más grande ayudaban a disciplinar y a evitar pues, que las cosas se desequilibren tanto como tenemos ahora. Y lo peor de todo, Pablo, es que dado ese deterioro de la situación fiscal, eventualmente tienes dos alternativas: o ajustas el gasto, cosa que no es muy fácil, o subes impuestos. Y no queremos estar en ese segundo escenario. Chiquitito, perdonen que monopolice la conversación, pero este es el tema que me apasiona. Hemos tenido aquí en el podcast un debate bien interesante sobre cuál fue el mejor gobierno de este siglo, ¿no? Es como el debate de este podcast, el debate divertido de este podcast, ¿no? Y siempre lo hacemos en buena lid, viene gente que defiende el gobierno de Ollanta-Humala. Yo creo que el mejor gobierno fue el de Alan García. Pero yo tengo la posición de que el mejor gobierno fue el de Alan García por dos cosas: porque sacó más gente de la pobreza que el gobierno de Ollanta-Humala en términos objetivos, digamos, concretos, nominales. Y porque si uno ve el PBI, el crecimiento del PBI, de pronto ve que a mitad del gobierno de Ollanta empieza así y no para de caer hasta hoy en día. ¿Hay algo que decir, una opinión al respecto de eso? Sí, no, y muy objetiva. Claro. Yo fui parte de la García, claro, yo era viceministro, así que también... Lo sé. Mira, cuando Alan García estuvo en el gobierno, él fue parte y se benefició de este boom de las materias primas, que acabó el 2013. Ahí hubo un colapso del precio del cobre, sí, y eso hizo en parte que la economía pasara de crecer 6% a una tasa menor. Entonces, pero ahora no hay que subestimar. Ahora hay superprecios y no se aprovechan. Claro, pero algo hay que hacer. Pero por otros motivos. El piloto automático existía. Mira, no es tan automático. Pero es que, mira, cuando tú tienes tantos recursos, sí, y entra fácil sin hacer mucho esfuerzo, te puedes poner en medio comodón, ¿no? Sí. Yo creo que si uno, digamos, descuenta, yo creo que si son cosas buenas en el gobierno de Alan García, si son cosas buenas en el gobierno de Fujimori al comienzo, y si son cosas buenas en el gobierno de Humala, pero creo que en general las cosas menos buenas son las que están comenzando a dominar. Y nada, para mí lo importante más allá del gobierno es que se persista en lo que funciona bien y no estar refundando todo nuevamente. Entonces, si la cosa macro funciona bien, manténla, cosa que ha ocurrido. Si la apertura ha ayudado, manténla, no retrocedas. Y yo creo que eso ha sido no solamente producto de cambios de gobierno, sino de una continuidad de gobernantes que no han cambiado lo que funcionaba y han tratado de, a veces con éxito, a veces con fracaso, encarar los desafíos pendientes. Yo veo que los gobiernos que tenemos ahora no hacen ni lo uno ni lo otro, y más bien están deteriorando las cosas que estaban funcionando bien, como el manejo fiscal del país. Muchas gracias, señor Luis Miguel Castilla.